Vamos a ver el día de hoy. Nos toca realizar la clase de medidas de variación 1. Aritmética, cuarto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Matis Benavides. Acá la teoría es full importante para entender lo que se tiene que hacer. Muy bien. Medidas de variación para datos no agrupados. Muy bien. A ver, tenemos acá un ejemplo. En el 2025, el 23% de los habitantes del Perú tendrá más de 50 años. Fuente del INEI. Entonces, ¿cómo se pudo obtener eso? ¿Cómo se pudo obtener que el 23% de los habitantes del Perú tendrán más de 50 años? Entonces, cuando te dicen a ti, tendrá más de tanta edad, o tendrá menos de esa cantidad, o algo relacionado con más o menos, ahí se usa la medida de variación. Lo que se va a medir acá es lo siguiente, ¿no? Las medidas de variación o de dispersión indican si los valores de una serie de datos se encuentran concentrados o dispersos en su entorno a un promedio. Muy bien. O sea, cuando yo saco un promedio, que puede ser la media, mediano, moda, entonces yo tengo que analizar si los datos, ¿no? Si los datos se encuentran concentrados o dispersos. Es decir, si toda la información que me dan a mí está muy separada o está muy junta. Entonces, ¿cuándo será bueno? ¿Cuándo será buena una medición? Una medición será buena cuando los datos están más juntos, ¿no? Si los datos están más juntos, entonces se va a poder obtener resultados más óptimos. Porque si es que tenemos datos dispersados, no podemos sacar una conclusión que asevere eso. Entonces, por ello es que se hace la medida de variación. ¿Por qué? Porque esa medida de variación, tomando en cuenta una medida de tendencia central, solamente veo dos con la cámara encendida, teniendo en cuenta las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, teniendo como referencia eso, tengo que ver si los datos que tengo yo están agrupados o no. ¿Están agrupados o no están agrupados? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión? La variación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Esas son las medidas de dispersión. Ahí te va a indicar cómo está disperso. Muy bien. Acá te dan un ejemplo. Te dice, producción pecuaria 2012. A ver, te dan producción pecuaria 2012. ¿Ven? Ahí está, en esa tablita. Me dice lo siguiente, animales de pie por 1000 toneladas. Ovinos 90,6, ese me están diciendo justamente. Por cada 1000 toneladas tenemos en ovinos de 90,6, porcino 161,6, vacuno 360,4, caprino 15,8, alpaca 25,9, llama 10 y huevos 314. Muy bien. Vamos a definir lo que es el rango. ¿Qué es el rango? El rango indica cuánto se extienden los datos. ¿Sí? ¿Cuánto se extienden los datos? Si están, bueno, y justamente lo habíamos visto ya nosotros cuando hicimos tabla agrupada, cuando tuvimos datos agrupados en intervalos, hallábamos el rango. ¿Cómo se llama el rango? El menor valor con el mayor valor. Y eso es justamente, ¿no?, la definición. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y valor mínimo. Muy bien. Ahora ya viene una definición diferente. Los cuartiles son los valores que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. Recuerda que la mediana divide a los datos en 2 partes iguales. Claro, si yo obtengo la mediana de estos datos, ¿yo qué hago? Primero lo ordeno. Y después de ordenarlo, a ver, toda esta información que está acá en la tabla, le estamos ordenando de menor a mayor. 10,0, 15,8, 25,9, 90,6, 161,6, 314,6 y finalmente 360,4. Muy bien. Entonces, ¿cómo se toma la mediana? Obviamente que la mediana vendría a ser el valor que se encuentra en el centro de todos los datos ordenados, que es 90,6. Entonces, ¿qué hace la mediana? La mediana lo que hace es dividirlo en 2 partes iguales a la información, ¿no?
la mediana de la mitad inferior de un conjunto de datos se llama cuarta inferior. Así le dice. La mediana de la mitad superior de los datos se llama cuartil superior. Muy bien. Entonces, por lo tanto, entre el cuartil superior y cuartil inferior se encuentra la mitad de los datos. Otra medida de variación es la amplitud intercuántica. Y eso es lo que vamos a analizar también. Entonces lo que hace la mediana es justamente dividir a mis datos en dos grupos, en una mitad inferior y en otra mitad superior, ¿no? Entonces, donde dice que la mediana de la mitad inferior de un conjunto de datos se llama cuartil inferior, mientras la mediana de la mitad superior de conjunto de datos se llama cuartil superior. Eso hay que tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que es la amplitud intercuántica. La amplitud intercuántica es igual a la diferencia entre cuartil superior y cuartil inferior. O sea, yo tengo toda mi información. Quiero que quedemos claros, toda la información. Hallo la mediana y divido en dos grupos, mitad superior y mitad inferior. Tenemos los dos. Ahora, analizando cada mitad, justamente va a haber una amplitud. Y esa amplitud se llama amplitud intercuántica. Es igual a la diferencia entre el cuartil superior y cuartil inferior. Justamente como yo lo decía, esta mitad se va a analizar por separado. O sea, de toda la información, hallé la mediana y encontré las dos mitades, inferior y superior. Ahora, cada una de ellas se le va a hallar su amplitud intercuántica. O sea, la diferencia entre el cuartil superior y cuartil inferior es la mitad de conjunto de datos localizados en el centro del conjunto. ¿Por qué se llama intercuántica? Porque se va a elegir una de esas mitades. Y a una de esas mitades se le va a hallar justamente la amplitud intercuántica. O intercuantílica, como le dicen. Muy bien. Es la mitad de conjunto, ya bueno. Listo. Para los datos de esa tabla, calculemos la amplitud intercuántica. Muy bien. Tenemos acá de 80 a 100. Tenemos acá justamente la información, miren. Vamos a tomar como referencia esta tabla de acá. Lo que vamos a hacer, vamos a ordenarla, ¿sí? Ojo, estamos haciendo otro ejemplo. Este ya lo hemos hecho para poder entender cómo se forman los cuartiles. Con la mitad inferior y mitad superior, tomando en cuenta la mediana. Ahora lo que voy a hacer es justamente tener otra tabla donde vamos a ordenar su información, ¿sí? Acá me dice calorías de un vaso de jugo. Tenemos el jugo, manzana, zanahoria, uva, toronja, naranja, piña, ciruela, tomate, ¿no? Y acá tenemos naranja 120 calorías, zanahoria 80 calorías, uva 170 calorías, toronja 100 calorías, naranja 120 calorías, piña 110 calorías, ciruela 180 calorías y tomate 35 calorías. Muy bien, lo que hemos hecho es poner toda la información acá, suelta, muy bien. Ahora lo que se va a hacer, ¿qué es? Se va a dividir esto en tres partes. Mira, para los datos de esta tabla calcularemos la amplitud intercuántica. Mira, vamos a ver la amplitud intercuántica. Tenemos justamente cuarta inferior, donde se ubica 80 y 100. Entre 80 y 100 vamos a ver cuál es su cuarta inferior. O su cuartil, perdón, inferior. Ahí dice cuartil inferior. Entonces vamos a ver cuál es su cuartil inferior. El cuartil inferior entre 80 y 100 sería la semisuma nomás. La suma entre 2 de los datos. 80 más 100 sobre 2 me da 90. Y con eso voy a obtener ese valor de 90. Muy bien, tenemos el cuartil inferior. Muy bien. Tenemos la mediana. 100 más 120 entre 2. Y eso me da 115. Muy bien, ese vendría a ser el valor donde se encuentra la mediana.
Mientras para el cuartil superior tengo 120, 170. Hago la semisuma, lo sumo, lo divido entre 2 y obtengo 145. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se dan cuenta ustedes? Que no se tomó los extremos, o sea, no se tomó el primer valor, ni tampoco se tomó el último valor. Tampoco se tomó para este caso. Miren lo que se está haciendo para poder hallar la amplitud intercuántica. Se está tomando 8 datos, hay 8 datos que están ahí, de los cuales yo voy a dividirlo en 3 partes iguales, pero sin considerar el primer dato, el menor, y el último dato mayor. Lo dividí en 3 partes y encontré su valor representante, ¿no? O como su media, en otras palabras, ¿no? Su promedio. El promedio del cuartil inferior es 90, el promedio de la mediana es 115, el promedio del cuartil superior es 180, es 145. Ahora, la mediana es 115, el cuartil inferior es 90, el cuartil superior es 145. Lo que se hace es tomar el grupo de datos que tenemos ahí, mira, tomamos el grupo de datos que tenemos y lo que vamos a hacer es encontrar un representante de cada uno de ellos, del cuartil inferior, de la mediana y del cuartil superior. Entonces hemos encontrado un representante, ¿no? Un valor, un valor, un valor medio, como se dice, ¿no? La mediana tiene como valor representante a 115, el cuartil inferior como 90 y el cuartil superior como 145. ¿Sí? Acá la teoría es importante, por esa razón de que me extiendo bastante en la teoría. Entonces la amplitud intercuántica es la diferencia entre cuartil superior y cuartil inferior como valor representativo. O sea, voy a restar 145 menos 90 y ese resultado me da 55. Entonces, eso es justamente lo que estamos analizando acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para hallar la amplitud intercuántica, yo tomo toda mi información, los valores extremos no los considero y ¿qué hago yo? Lo divido en 3 partes. La parte inferior se va a llamar cuartil inferior. La parte intermedia se llama, esa región se llama mediana. Y la parte superior se va a llamar cuartil superior, ¿no? ¿Y qué se hace? Cuando tengo justamente datos intermedios, lo que se hace es sumar y dividir entre 2. Es como sacar su promedio de cada uno. Saco el promedio del cuartil inferior, me da 90, el promedio de la mediana, que es 115, y el promedio del cuartil superior, que es 145. Y si quiero hallar la amplitud intercuántica, tengo que restar 145 menos 90 y me da 55. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que son valores atípicos. Muy bien, los valores atípicos. ¿Cómo se hace eso y en qué consiste? Muy bien. Dice, los valores atípicos son los valores que están alejados de su cuartil superior o inferior, una cantidad equivalente a más o menos 1,5 veces la amplitud intercuantílica. Muy bien. Entonces, si yo tengo acá esa información que dice delitos registrados en miles, o sea, en el año 2012, tenemos departamentos y los delitos, ¿no? En miles. En Lima, 125,8. En Callao, 14,0. En Arequipa, 12,7. En La Libertad, 11,4. En Lambayeque, 10,1. Junín, 9,7. Y Piura, 9,4. Esa es información del INEI, por si acaso. Muy bien. Lo que se hace en este grupo es justamente, ¿sí? Y miren, y por suerte que está ordenado, no sé si se dan cuenta, tengo de mayor a menor dato, mira, está ordenadito. Entonces toda esta información de acá está ordenadita. Y como está ordenada, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hallar justamente el valor de la mediana. Muy bien. El valor de la mediana que se encuentra en el medio, que es 11,4. Y tenemos cuartil inferior, que vendría a ser los datos que se encuentran debajo de la mediana, que es 10,1, 9,7 y 9,4, y cuartil superior, ¿no? Y cuartil superior, que sería 125,8,
12,7, bueno, 125,8, 14, perdón, y 12,7. Muy bien, entonces, ¿cuál será el representante de cada uno? Bueno, como la mediana se encuentra justamente en el centro, será el mismo valor, 11,4. Ahí lo están viendo. El cuartil inferior, o sea, de la parte inferior tomo el cuartil. ¿Y cuál tomo? Acá no tengo que sumar y dividir entre 2. Acá lo que tengo que hacer, como son dispersos, ¿sí? Como son dispersos, es tomar el valor intermedio, que es 9,7. ¿Sí? 9,7. Y en la parte superior, tomar el valor intermedio. Entre estos tres, tomo el intermedio, que es 14,0. Ese vendría a ser el cuartil superior. Muy bien. El cálculo del valor atípico. Vamos a ver cuál es el valor atípico. ¿Cuál está fuera de foco? Vamos a ver. La amplitud intercuántica. ¿Cuál será? ¿Se acuerdan lo que hemos visto anteriormente? ¿Cómo se calculaba la amplitud intercuantílica? ¿Sí? O intercuántica también llamada. ¿Cómo se calcula la amplitud intercuantílica? Se resta el cuartil superior menos el cuartil inferior. Eso lo habíamos visto acá. ¿Ven? ¿Qué se hace? Se resta el cuartil superior menos el cuartil inferior. ¿Ya está? Eso es lo que estamos viendo nosotros de la información que tenemos. ¿Sí? De la información que tenemos, estamos viendo justamente eso. Entonces, la amplitud intercuantílica será la diferencia entre 14,0, que es el cuartil superior, y 9,7, que es el cuartil inferior. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Multiplicamos 4,3, que es el valor de la amplitud intercuantílica, por 1,5. ¿Y por qué se le va a multiplicar por 1,5? Porque acá, ¿qué dice? Si queremos hallar los valores atípicos, ¿sí? Vamos a multiplicar por 1,5 veces la amplitud intercuantílica. Acá te lo dice. Vamos a resaltarlo. Esta parte de acá es lo que tenemos que hacer. Mira, ¿ven? Me dice 1,5 veces la amplitud intercuantílica. Y eso es justamente lo que se va a hacer. O sea, a la amplitud intercuantílica lo multiplico por 1,5 y me da 6,45. Ahora, ¿qué hacemos? Después de hacer eso, le vamos a restar. Mira lo que dice. Restamos 6,45, o sea, el valor de multiplicar 4,3 por 1,5, que es 6,45, le restamos al cuartil inferior. ¿Y cuánto me da? A ver, el cuartil inferior es 9,7. Le voy a restar 9,7 menos 6,45. Me da 3,25. Sumamos 6,45 al cuartil superior. Ahora lo que se va a hacer es, al cuartil superior le voy a sumar este valor, ¿no? Le voy a sumar este valor. Mira lo que se va a hacer. A ver, lo explicamos de nuevo. Yo voy a tener mi cuartil inferior, ¿sí? Mi cuartil inferior. Yo a ese cuartil le voy a restar el valor que me ha salido acá. Miren, este valor que me ha salido acá, se lo voy a restar al cuartil inferior. ¿Sí? Se lo voy a restar al cuartil inferior. Y obtenemos 3,25. ¿Y por qué le voy a restar? Para ver desde dónde hasta dónde van a estar mis valores que son típicos. Para buscar el atípico, o sea, el que no pertenece justamente a esa amplitud, tenemos que hacer esto, ¿no? Restamos cuartil inferior menos 6,45 y me da 3,25. Ahora, para el cuartil superior ya no le restamos, sino le vamos a sumar. Mira, para el cuartil inferior restamos 6,45. Para el cuartil superior le sumamos 6,45 y me da 20,45. Entonces, son valores atípicos lo que se encuentran fuera del intervalo. O sea, lo que hemos hecho nosotros es encontrar los valores típicos. O sea, los que sí tienen que estar en mi conjunto de datos. ¿Y cuáles son? 3,25, el intervalo de 3,25 hasta 20,45.
Entonces, el único valor atípico que no se encuentra en ese intervalo, ¿cuál es? ¿Qué valor no se encuentra entre 3,25 y 20,45? Sería 125,8. O sea, todos los demás valores que están acá en la tabla se encuentran en ese intervalo. Y el único valor atípico, o sea que está fuera del intervalo, sería el 125,8. Y es así como se calcula esa información. Entonces, como ya les dije, la teoría acá era full importante para nuestro desarrollo. Es una teoría fuerte y por esa razón de que lo estamos explicando para que ustedes puedan entender qué es lo que se va a hacer posteriormente. Muy bien, dentro de 15 minutos, a partir de ahora,